esos planes de mostrar al mundo que la civilización, digamos, occidental o la civilización soviética comunista, los dos querían demostrar que eran los que iban a, digamos, dominar el mundo futuro. En ese sentido, los desarrollos tecnológicos vistosos, los desarrollos tecnológicos que todo el mundo entendía, eran una... se intentaban utilizar para convencer. Y en ese sentido, uno de ellos, el más importante de todos, fue el desarrollo tecnológico de conquistar el espacio. Tanto Estados Unidos como Unión Soviética querían conquistar el espacio antes que el otro para mostrar al resto del mundo que ellos iban a estar por delante en el futuro, ¿no? Y por lo tanto que convenía, digamos, ponerse en el lado del vencedor en esa carrera tecnológica. Y así fue la cosa. En los años 50 y tantos, eh, en Rusia, aparte había, por supuesto, mucho más dinero y muchísimo más recursos dedicados a desarrollos tecnológicos bélicos, a verdaderamente hacer bombas atómicas y cohetes que las mandasen directamente a las ciudades del otro, ¿no? Eso también existía. Entonces, en la Unión Soviética se aprovechó el desarrollo de los cohetes que llevaban bombas atómicas para también utilizarlos para enviar primero sondas al espacio, que ganaron con el Sputnik, en el 57 creo que fue, después los primeros animales y después también el primera persona. Una cosa que es curiosa y que es una anécdota que me gusta contar es que los técnicos soviéticos estaban un poco por detrás en la fabricación de bombas atómicas, les salían mucho más gordas que a los americanos y por lo tanto eso les puso a los técnicos de hacer cohetes ante un problema más difícil y entonces se desarrolló mucho más deprisa la tecnología de cohetes en la Unión Soviética porque sus bombas eran mucho más gordas y tenían que hacer cohetes mucho más grandes y potentes. Y eso fue lo que les puso por delante. Gracias. Pedro, te quiero comentar las cosas del directo, ¿vale? En principio nuestra idea era grabar la charla que tenemos contigo y se me ha olvidado darle al on, entonces he cogido la primera pregunta a medias. Entonces, retomamos un poco, ya con la pregunta ya hecha a Laura, seguimos con lo de la Guerra Fría, te van a preguntar pues sobre alguno de estos hitos que hubo en esta carrera espacial, ¿vale? Gracias. Uh -huh. Hola Pedro, bueno, yo soy Paola y me gustaría preguntarte, ya que has trabajado en lugares como en Rusia, como la Ciudad de las Estrellas, ¿qué te han contado allí sobre el primer vuelo en el que se envió un ser vivo al espacio? Como me refiero al vuelo de la perra Laika en una nave soviética en 1957. Bueno, eso ya hace muchos años y la verdad es que creo que no he llegado a conocer a nadie que realmente trabajara en ello, pero luego he estado leyendo hace poco, porque me han preguntado gente pues, en el aniversario o lo que sea. Entonces hay ciertos textos escritos por gente que trabajó en ello y, y la verdad es que, bueno, pues las autoridades decidieron que había que ir muy deprisa en el desarrollo de todos los cohetes para poder llevar a un hombre, en este caso se hablaba de hombre, pero bueno, el segundo fue una mujer, ¿no? El tercero. Y, y por lo tanto, como había que ir tan deprisa, pues había que hacer los vuelos rápido para ir adquiriendo los conocimientos necesarios, ¿no? Entonces se decidió que había que mandar algún ser vivo. Entonces pensaron pues que si monos, que si otra cosa y se dieron cuenta de que bueno, que no hacía falta tampoco la complicación de los monos que son animales que están que se pueden tener bastante mala idea y pueden y hay que es difícil, ¿no? Manejar simios. Entonces pues decidieron nada más que perros. Y la historia fue pues que empezaron a pensar a ver perros de este tipo, perros de este otro clase y al final decidieron que los perros un poquito mimados que no iban a servir. Entonces tenía que ser perros que estuviesen acostumbrados a aguantar cosas. Así que todos los perros que cogieron para este programa fueron perros rescatados de la perrera, incluida
incluida la perrita. No le dieron unos nombres muy claros porque venían de la perrera, nadie les había dado nombres todavía. Entonces a la que ahora conocemos como la perra laica, pues al principio la llamaron Kudryavka, que quiere decir ricitos. Pero también es cierto que luego se dieron cuenta de que todo iba a salir en la televisión y todo el mundo iba a estar hablando de ellos, y entonces cogieron nombres que fueran un poquito más fáciles de pronunciar también. Entonces, pues laica también era mucho más fácil de pronunciar que Kudryavka. Y lo que sí que he leído es que esta gente pues sabían que estaban enviando a este primer vuelo, a esta primera perra, no les había dado tiempo a desarrollar las tecnologías para que volviese con vida, y la mandaban a que se muriera, ¿no? Y todo el mundo tenía una enorme pena sobre ella, ¿no? Y en vez de mandaron a esta perra en vez de otra que estaba embarazada porque les dio muchísima pena, y en fin, hubo unas cuestiones morales muy difíciles de superar. Había unas personas especialmente dedicadas a cuidar de todos estos perros que habían traído de la perrera, que vivieron, los que no fueron al espacio en este tipo de naves, pues todos vivieron hasta avanzadísima edad y fueron muy famosos en Rusia, y los trataron súper muy bien, pues un poco para compensar lo que le habían hecho a la perra laica, ¿no? Y bueno, los siguientes vuelos sí que volvieron, y los perros volvieron con vida y bien de salud, y fueron símbolos del programa espacial soviético, que fueron a todos los colegios a que los niños pues viesen a estos perros. O sea, sabemos la historia de la pobre perrita laica, pero esa no es toda, ¿no? Hay muchos otros perros que se les trató muy bien, que volvieron y que fueron felices hasta el final de sus días. Muy bien, con muchas gracias, Pedro. Hola Pedro, soy Natalia. ¿Qué Mi tal? pregunta era que en 1961 el cosmonauta soviético Yuri Gagarin fue el primer ser humano en llegar al espacio y regresar vivo, y dio una vuelta alrededor de la Tierra en menos de 2 horas. ¿Y qué sabes de aquel histórico viaje espacial y si se sigue recordando en Rusia como un héroe? A lo último, desde luego, es decir, Gagarin es pues de los 3 o 4 héroes que hay, digamos, de la Unión Soviética en su momento, y traspasado también a Rusia. Gagarin, no se puede hablar mal de Gagarin en ningún sitio. Gagarin pues es un símbolo. Siempre hay una gran foto de Gagarin en el módulo principal ruso de la Estación Espacial Internacional, desde siempre, desde el primer día que tuvieron una estación. Hay una foto de Gagarin y otra de Tsiolkovsky, que es el científico ruso que fue realmente en el mundo el primero que pensó en los cohetes actuales, ¿no? Los cohetes de combustibles líquidos y oxígeno, etc. Y bueno, pues la selección de la gente que tenía que ir a la nave espacial, pues fue... tuvieron mucha suerte con Gagarin porque era un señor muy simpático, y lo hizo muy bien, y hizo muy bien su papel después de embajador de la Unión Soviética. Pero era muy curioso porque tenían que tener una altura exacta tenían que ser muy bajitos, de 1,65 m o así, para que les cupiera el traje y cupieran dentro de la cabina. Y además los seleccionaban por ser muy buenos en paracaídas. Es decir, las primeras naves, las de Gagarin, Titov y Tereshkova, esas naves Vostok, no aterrizaban con la gente dentro, sino que ellos se tenían que lanzar en paracaídas, y después alguien cogía un camión y lo llevaban allí para hacerse la foto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, hasta cierto punto, pues Gagarin estuvo allí un poco por chanzas y casualidades de la vida, pero al final, pues, de hecho, en Rusia es una de las... Una frase que se dice mucho es la sonrisa de Gagarin. O sea, que Gagarin, si veis fotos de rusos, por ejemplo, los astronautas rusos, las fotos oficiales, pues hay muy pocos que sonríen. En Rusia lo normal es estar serio en las fotos, ¿no? Y a ellos les sorprendió muchísimo porque Gagarin, alguien le dijo que para dar bien en las fotos en los otros países tenía que sonreír. Era enormemente simpático. Es el gran héroe.
murió en un accidente de aviación cuando todavía era muy joven, sin haber vuelto a volar al espacio. Y no se puede hablar de este accidente de aviación, porque a lo mejor cometió algún error y nadie en Rusia quiere hablar de él. Me está dando pena estas dos pobres chicas que están en la parte de adelante y no quieren salir. Ahora les toca a ellas hacerte las preguntas. Ah, bueno, menos mal. Buenas, yo me llamo Rebeca y la pregunta es, en 1969, 3 astronautas estadounidenses con Neil Armstrong a la cabeza pisaron por primera vez la Luna. ¿Cómo se recuerda en Estados Unidos aquel viaje? Por otra parte, ha habido mucha polémica sobre este hecho y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre si las imágenes que se vieron en televisión sobre la llegada de estos hombres a la Luna pudieron ser falsas. Pues sí, por supuesto que si en Rusia se recuerda a Gagarin y su vuelo, etcétera, pues en Estados Unidos es, en principio, el primero, John Glenn, se recuerda muchísimo, es un señor ya muy mayor, tiene, me parece, 94 años. Yo lo conozco porque estuvo conmigo en primera vez que fui al espacio. Y es un grandísimo héroe para los americanos, equivalente a Gagarin. Y luego los siguientes pues son, por supuesto, estos. Armstrong, Aldrin y Collins. Por orden, ¿no? De heroicidad. Y sí, se recuerda mucho. Desgraciadamente el año antepasado se murió Armstrong. Pues son ya todos muy mayores. Y desde luego en Estados Unidos se recuerda como algo que se consiguió en base a una gran inversión, en base a que 400 y pico mil personas estuvieron trabajando durante muchos años, les dieron el pase y el adelantamiento a los rusos en un tiempo récord y es un orgullo nacional todavía que pudieran estar ahí. Luego hubo una gente como 7 o 8 años más tarde que inventó toda esta historia de que fuese un montaje o algo así, pero bueno, son gente de esta, como ya veis en la televisión por todos lados, ¿no? Gente que inventa historias para ver si sacan pasta de ello, ¿no? Es absurdo porque, claro, todas las antenas de los rusos estaban apuntando a la Luna y de ahí ellos también sacaban la imagen de televisión directamente, ¿no? Claro, a los rusos jamás se les ocurrió decir que no era verdad, porque claro, es que estaba más claro que el agua, de dónde venían las señales. Y es una cosa muy curiosa que todavía haya gente que hace más caso de estos charlatanes que de los, bueno, pues de los hechos demostrables, ¿verdad? Neil Armstrong extendió en la Luna una batería de espejos de 1,5 metros o así de grande y todavía a día de hoy todavía la estamos usando para rebotar señales de láser en ella. Muchísimas gracias. Hola, soy Jaime. Hola. Jaime está un poco nervioso, ¿vale? Pues nada, igual que yo. ¿Piensas que lo más importante de aquella carrera espacial que enfrentó a las dos superpotencias de la Guerra Fría es que ha servido como base de conocimientos para grandes proyectos mundiales como la Estación Espacial Internacional? Bueno, desde luego que sí. Es decir, que lo más importante la consecuencia más importante de esa carrera espacial enmarcada dentro de la Guerra Fría fue que se consiguieron muy rápidos desarrollos tecnológicos en base a inversiones públicas que nunca se hubieran conseguido seguramente, o que se hubieran conseguido muchísimo más despacio de no haber existido. Los ordenadores, 5 años antes de volar el cohete Saturno, los ordenadores pues pesaban 1 tonelada y ocupaban una habitación entera. Y todo el mundo pensaba que eso era normal. Sin embargo, cuando se necesitó un ordenador para poder calcular la trayectoria de vuelta desde la Luna, pues se dieron cuenta que había que trabajar en ello. Entonces pusieron a montones de gente, miles y miles de personas, a trabajar en miniaturizar, en hacer los ordenadores más pequeños. Y de ahí empezó todo el desarrollo tecnológico de los ordenadores pequeños.
Y esa carrera espacial lo que dio fue eso, pues un impulso se puede hacer de muchas maneras. Ahora, por ejemplo, digamos, la semana pasada creo que fue, el presidente de los Estados Unidos dijo que quería hacer una especie de, ellos lo llaman un proyecto Apolo, digamos, ¿no? O sea, es decir, mira a la carrera espacial como ejemplo de un momento decisivo en el cual se ponen un montón de recursos públicos encima de la mesa para resolver un problema muy importante y de ahí sacas los desarrollos tecnológicos que ponen a tu industria por delante de la industria de los demás. Y ahora lo que quieren hacer es un proyecto Apolo para acabar con el cáncer o no sé qué historias de medicina. Y yo creo que el ejemplo es muy bueno, es decir, cada X tiempo hay que tener un proyecto Apolo en la historia, tiene que haber un momento donde pongas un montón de recursos públicos en algo que ilusione a las personas y que desarrolle tecnologías para la industria. Y de esa manera sigues estando por dentro. Gracias. Hola, me llamo Luis. Hola. ¿Nos puedes resumir cuáles han sido los principales logros científicos obtenidos por la Estación Espacial Internacional? Son difíciles de resumir porque, claro, hacemos 20 o 30 experimentos cada semana y, claro, no sabría hacer un resumen justo de ellos, ¿no? Lo que sí que ocurre es que al ser un laboratorio científico no es tan fácil encontrar una cosa que puedas decir esto se ha descubierto en la Estación Espacial Internacional, porque tampoco existe lo de que las cosas se descubran en un determinado laboratorio científico, sino que se descubren en muchos a la vez. Y del trabajo de muchos laboratorios científicos juntos es de donde salen los descubrimientos. Y la Estación Espacial Internacional funciona como un laboratorio más de esos, ¿no? En concreto, pues se han hecho muchos experimentos médicos que sirven para avanzar la medicina en la Tierra. Por ejemplo, pues la semana pasada pues tuvimos un experimento novedoso sobre el sistema respiratorio que en ingravidez funciona de manera diferente a cómo funciona en la Tierra y de esa diferencia se sacan datos importantes. El sistema del equilibrio de las personas también se ha estudiado. Luego también se han hecho muchas experiencias especialmente dedicadas a cristalizar proteínas, por ejemplo, las proteínas que se encuentran en las paredes de los virus, que son las que atacan a las células del cuerpo, y de cristalización de proteínas en el espacio, pues se obtienen unos conocimientos que te permiten hacer esa misma cristalización después en tierra y desarrollar medicinas. Todo unido, ¿no? Es decir, la estación espacial más muchas otras cosas es lo que da origen a los resultados importantes. Hola, me llamo Gema. Mi pregunta es esta. Pedro, tú que has estado trabajando en Estados Unidos, Rusia y para la Agencia Espacial Europea, ¿cuál dirías que está más desarrollada para hacer vuelos espaciales y seguir investigando lejos de nuestro planeta? Pues en todas las agencias, estas tres, y también en la de Japón, pues he encontrado gente muy capaz y muy ilusionada. Todavía seguimos teniendo la suerte de que las mentes inquietas y las mentes inteligentes se interesan por la tecnología del espacio y, bueno, pues encaminan sus estudios en cierta proporción alta hacia ese tipo de tecnología. Y en cualquiera de estos sitios, si tú dejas a las personas estas con tanto entusiasmo y que han estudiado intensamente durante su vida, si los dejas trabajar y les pones los medios, en cualquiera de estos sitios puede desencadenarse, digamos, el siguiente gran desarrollo, el siguiente gran avance. Es
decir, que es una cuestión simplemente de dejar a la gente trabajar. Y para dejar a la gente trabajar les tienes que pagar un sueldo por lo que hacen. Y ahí es donde viene el tema de los recursos. Si en Estados Unidos hay 10 veces más dinero, como ocurre en total, para todas estas cosas, para pagarles a esta gente que investigue, que en Europa, pues entonces, lógicamente, nosotros no podemos hacer lo mismo, tenemos que hacer menos. Pero no porque nadie sea más tonto, sino porque pues hay menos recursos y la gente pues tiene que dedicar a hacer cosas que dan dinero en vez de dedicarse digamos, estos desarrollos y hacer estos trabajos que son a largo plazo, de resultado a largo plazo. Yo creo que en cualquier sitio, incluido dentro de España igual, si tú juntas suficiente número de gente, les das el entusiasmo de decir, este proyecto que vais a iniciar, no os pedimos que saquéis beneficios de momento, sino que os dejamos 10 años para que lo terminéis y tenéis garantizado que os vamos a ir financiando estos 10 años. De ahí se producen unos avances en cualquier parte del mundo, donde por supuesto exista una formación, donde la gente esté bien organizada, donde a los niños en las escuelas se les haya explicado que hay que organizarse, que hay que tener unos objetivos, que hay que hablar entre sí, que hay que comunicarse, que hay que saber explicar tus proyectos, todas estas cosas. Lo tenemos en Europa, pero lo tienen también en Estados Unidos, en Rusia o en Japón. Y es una cuestión de qué quieren nuestras autoridades que hagamos. Muchas gracias. Bueno, Pedro, aquí dejamos un poco el apartado este que te decía antes de la carrera espacial. Ahora vamos a entrar ya más en lo que ha sido tu vivencia personal, ¿vale? Creo que la primera pregunta, como somos de Valdemoro, en Lilles Avalón, pues creo que va relacionada con algo de Valdemoro y tu relación con esta ciudad, ¿vale? Viene Daniel a hacerte la pregunta. Vale. Hola, buenos días. ¿Qué te pareció Valdemoro en los años que estuviste aquí? Bueno, pues yo he estado de visita y ahí tengo todavía bastante familia, es decir, pues no lo conozco para vivir, es decir, no estaba allí tiempo seguido, pero desde luego todos mis familiares que andan por ahí, que provienen, digamos, del Colegio de Guardias Jóvenes, etcétera, pues todos están encantados con el pueblo, así que, bueno, ha habido unas épocas un poco raras de que mandaba una serie de gente que ahora resulta que lo han metido en la cárcel, etcétera, que yo creo que es un poco de ahí ya habéis pasado por ahí, ¿no? Y en general se vive bien, que yo haya visto en Valdemoro, la gente habla bien. Gracias. Hola, me llamo Olga y mi pregunta es si cuando eras niña alguna vez te imaginaste que viajarías al espacio y cuándo empezaste a pensar en esa posibilidad. Pues lo que ocurre es que, claro, mi edad es 52, es decir, en 14 de julio, creo, no, 21 de julio del 69 yo tenía 6 años y ya había, y digamos que cuando alunizaron, como hemos hablado antes, Armstrong, Aldrin y Collins se quedó, digamos, dando vueltas alrededor de la Luna, pues ese día estaba yo viendo la televisión de pequeño, tenía 6 años. Imaginaos vuestros hermanos de 6 años o quien sea que conoces con 6 años, pues la enorme ilusión que te hacen ese tipo de cosas y ver esas cosas en la televisión. Unido a que no había 200 canales, sino que había uno solo, es decir, que todos estábamos viendo exactamente lo mismo. Así que sí, ese día, por supuesto, todos los niños de España y de todas partes del mundo, porque todos estábamos viendo lo mismo, pues todos pensamos que eso que estaba ocurriendo delante de nuestros ojos, pues era lo que nosotros íbamos a hacer de mayores. Porque esto, a partir de ahí, la humanidad iba a estar viajando al espacio permanentemente y nos tocaba a nosotros. Luego, pues bueno, no ha ido tan rápido como pensábamos y muy poca gente ha volado al espacio al final, pero sí, cuando ocurrió el aterrizaje en la Luna hubo
muchos cientos de millones de niños que sí que pensamos que íbamos a ir al espacio y que queríamos hacerlo. Gracias. Hola, soy María. ¿Cuál o quién fue tu inspiración para ser astronauta? Lo has dicho muy deprisa, perdona. ¿Cuál o quién fue tu inspiración para ser astronauta? ¿Cuál ha sido mi inspiración? ¿O quién? Bueno, ya, pues desde luego lo que he dicho antes, que de pequeño pues era cuando se estaba desarrollando todo el programa Apolo, el programa a bordo, el programa que pasó de cero a todo, ¿no? En muy pocos años. Y luego, pues al correr de los años, pues me he dedicado a estudiar ingeniería aeronáutica, he estudiado cómo funcionan los cohetes, los aviones, las naves espaciales, todo eso, pues, digamos, ha ido cementando que lo mío son las cosas que vuelan, ¿no? Y por eso, pues, poco a poco me he ido centrando más en el viaje al espacio. La inspiración, desde luego, viene de aquello que hemos dicho antes, de cuando era pequeñito. Muchas gracias. Hola, soy Noa. Y mi pregunta es, ¿cómo llega un joven a trabajar con la Agencia Espacial Europea y llegar a visitar la Estación Espacial Internacional? Cuéntanos cómo lo conseguiste. Pues lo primero, desde luego, tiene unos pasos. Es decir, por ejemplo, existen unos programas de becarios en la Agencia Europea del Espacio a los que uno puede aspirar después de terminar la carrera. La carrera pues tiene que ser de ingeniería, de tecnología, de ciencias, en fin, cosas de ese estilo. Y hay muchas plazas y mucha gente empieza así, ¿eh? Y luego hay, aparte de eso, que se puede hacer y incluso sumado a eso, pues en España trabajan como unas 5.000, entre 5.000 y 6.000 personas en los programas del espacio de la Agencia Europea y en las empresas. Entonces, también, por supuesto, uno puede entrar a trabajar en ese tipo de empresas y después dirigirse a la Agencia Europea del Espacio. Bueno, pues yo creo que con eso ya hay bastante. Después, digamos, dentro de la Agencia Europea del Espacio, tener el oficio de astronauta ya eso es mucho más difícil. Hay que tener muchísima más suerte. Es un momento, tiene que pillar un momento muy determinado, una edad muy determinada, y que busquen justo ese tipo de gente, porque se selecciona gente cada mucho tiempo. Es decir, que eso ya es una cuestión más de suerte. Pero no necesariamente la gente que entra dentro de la agencia, pues no todos quieren ser astronautas, desde luego. Ya ven que hay muchas otras cosas. Alguien tiene que inventar los cohetes, alguien tiene que hacer los experimentos, alguien tiene que... Y cada uno tiene su especialidad, ¿no? Necesariamente... No... Yo comprendo que en la televisión se suele ver sobre todo a los que están o estamos volando en las naves espaciales, pero hay mucha gente con unas profesiones que les encantan y que no salen tanto en la televisión, pero que son igual o muchísimo más necesarios. Gracias. Hola, soy Alexandra y mi pregunta es, ¿qué tipo de entrenamiento físicos y psicológicos debe superar una persona para ir al espacio? Pues, a ver, es muy importante cuando seleccionamos gente tratar de asegurarnos de que no van a tener problemas físicos como enfermedades propias, etcétera, cuando están en nave espacial, porque va a ser muy difícil después curarlos, ¿no? Es decir, que allí ya más vale ir sano, ¿no? Y entonces sí que las pruebas médicas son bastante intensivas y en cierto caso pues no del todo agradables, pero son pruebas médicas de salud. Entonces no es... Las naves espaciales actualmente no son tales que uno tenga que superar grandes esfuerzos físicos ni que la mayoría de la población, digamos, se rompiera en el caso de que estuviese dentro de la nave, ni nada por el estilo. Es decir, no se espera que la gente sea ni especialmente fuerte ni especialmente atlética. Todo dentro de la media. Es decir, si te pasas también
puede ser malo también, ¿no? Así que eso es lo que hacemos. Y luego la parte psicológica se suele seleccionar a la gente con unas ciertas características innatas, ¿no? Porque es muy difícil cambiar a la gente. Cuando los coges con 27 años ya por mucho que los intentes entrenar, la verdad es que es muy difícil. Entonces tenemos que tener gente, por supuesto que no les importa estar mucho rato dentro de un espacio cerrado, eso está claro. Pero bueno, también gente que sean capaces de llegar a acuerdos en grupos, que sean personas que sean un factor positivo cuando se encuentran dentro de un grupo de trabajo. Todo ese tipo de factores se intentan tener en cuenta para seleccionar a la gente correctamente. No se trata de saber muchísimas cosas solo, sino que también hay que saber convivir con gente en espacios muy cerrados. Eso es bastante fácil de comprender. Pues muchas gracias. Gracias. Hola, me llamo Loida y mi pregunta es, ¿qué sentiste justo antes de despegar la primera vez que viajaste al espacio en 1998 en la nave estadounidense Discovery? Se sienten tantas cosas juntas y pegadas y revueltas que es un poco difícil de explicar. Está claro que uno está sentado en un cohete que pudiera funcionar y lo más normal sería que funcionara, pero que tampoco es una seguridad como estar en casa. Es decir, que hay ciertos factores que a uno le pudieran dar miedo. Eso, por supuesto, es lo que hay que evitar más que cualquier otra cosa. ¿No? Hay que evitar esa sensación de angustia y de tensión que te produce el miedo y que hace que, en el caso de que pase algo, entonces no des pie con bola y realmente sea mucho peor, ¿no? Así que lo más importante de todo es evitar la sensación de tensión nerviosa. Y para eso, ¿qué haces? Pues estás muchos años aprendiendo cómo funcionan todos los cohetes, las naves, todas las cosas que vas a tener que utilizar. Repasas y repites muchas veces todas las operaciones que vas a tener que hacer dentro de la nave en un sitio que es muy parecido y que tiene exactamente la misma forma y tiene los mismos botones y luces y todo que la nave. Y en eso te vas acostumbrando a qué es lo que va a pasar. Y te vas acostumbrando a confiar en que pase lo que pase, tú tienes una respuesta para ello. Entonces, eso hace que baje, digamos, la parte de miedo o de tensión y te da tiempo, entonces te queda un hueco, ¿no? para sentir pues la responsabilidad de que vas a tener que hacerlo todo muy bien, la grandísima satisfacción y sensación de éxito, ¿no? De que por fin te han montado en un cohete y todo eso junto. Son sensaciones muy intensas unas y otras y cada uno pues tiene más de una o más de la otra. Vale, muchas gracias. Buenos días, Pedro. ¿Podrías explicar qué se siente al entrar en contacto con la atmósfera terrestre hacia el espacio? Cuando vuelves, claro, vuelves a entrar en la atmósfera. Lo que ocurre es que uno se ha acostumbrado a que la nave está circulando por el vacío, lo cual hace que no se mueva de ninguna manera, no vibra, no hace ruidos. Es una sensación pues, muy de paz, ¿no? Allí es la nave espacial yendo por el espacio vacío. Es un ambiente enormemente estable. Y entonces cuando te metes en la cápsula, que todo es muy pequeño tal, y vuelves a entrar en la atmósfera, pues esto llama muchísimo otra vez la atención, sobre todo a las personas que han estado 6 meses. Yo solamente estuve 10 días, pero habiendo estado 6 meses me puedo imaginar, llama muchísimo la atención el meneo de la cápsula por causa de la resistencia del aire y todo eso. Entonces tú sientes, sobre todo lo que más sientes es una sensación de inseguridad, es decir, ¿qué es todo esto? ¿No? Que no estás acostumbrado a que las cosas, el sitio donde estás se mueva y vive. Y luego, por supuesto, pues cuando va aumentando la velocidad y la fuerza y el aire lo ves al rojo vivo a 1000 y pico grados pasar y formar
una especie de nube de color naranja, pues todo eso ya sí que hay, ya es una cosa que no es subjetiva, es objetiva, ¿no? Tú estás metido en una cosa que esperemos que funcione y se menea mucho. Entonces, y luego además, claro, vuelves a notar la gravedad siempre está, ¿no? En la estación espacial también. Pero mientras estás flotando por ahí, pues no la notas. Pero cuando apoyas con el aire, entonces notas otra vez la gravedad y puede ser muy, muy fuerte la sensación para las personas que han estado mucho tiempo allá arriba. Y cuesta, la verdad, acostumbrarse otra vez. Vale, muchas gracias. Buenas, me llamo Yamiro. Mi pregunta es, ¿cuál fue su primera impresión al ver el planeta Tierra desde el espacio? Es una impresión muy fuerte. Como lo que hemos dicho antes del cohete, pues nos han preparado para manejar el cohete y manejar las naves espaciales y manejar todo. Y también nos han enseñado, y nosotros por nuestra cuenta también hemos mirado, pues, fotos de cómo va a ser lo que veamos por la ventana, ¿no? Pero sin embargo, claro, es imposible eh, realmente tener esa experiencia hasta que no has estado allí. Entonces, es la primera visión de la Tierra, el horizonte curvo, el cielo negro, y luego el ambiente en el que estás, ¿no? Flotando por allí sin que nada te apriete, sin que los motores estén encendidos, sin ningún ruido fuerte, sin ninguna vibración, como decíamos antes, pues todo junto es una sensación que la verdad es que no se puede tener si no está uno allí arriba. Vale, muchas gracias. Hola, soy Sandra. Te quería preguntar que cómo es el espacio y qué pensabas cuando llegaste allí. Bueno, sí, lo que tiene el espacio es que no es nada, entonces es más la ausencia de cosas, el espacio es la ausencia de cosas. Entonces no hay aire para respirar afuera, con lo cual tampoco no puedes abrir la ventana nunca. Entonces el espacio pues es eh, aislamiento, ¿no? Tienes que estar aislado dentro de la nave. Como tampoco hay aire fuera, pues tampoco la nave vibra de ninguna manera ni se notan los ruidos de los motores como cuando está uno dentro de un avión. Y también, pues eso es una ausencia, ¿no? Notas una ausencia, aquí falta algo, ¿no? Aquí, no sé, no es lo normal, ¿no? Y luego, pues, estando en el vacío y dando vueltas alrededor de la Tierra, pues se produce la sensación de ingravidez, entonces estás flotando por la nave, eso es enormemente cómodo. Y, y eso, desde luego, pues da mucho más gusto. Es decir, no es, el aislamiento es un poco negativo, el no poder abrir la ventana es un poco negativo, pero el flotar es positivo. Vale, gracias. Hola Pedro, me llamo Mariluz y quiero que nos expliques cuáles fueron las diferencias entre los dos viajes espaciales que has protagonizado. Pues sí, fueron bastantes, es decir, fueron dos viajes espaciales que se parecían en longitud, 10 días aproximadamente. Pero, claro, la segunda vez íbamos pilotando una nave rusa, bastante más pequeña que el transbordador americano por dentro, con un cohete ruso. También para mí la segunda fue diferente porque en la primera iba un poco en la fila de atrás y no tenía muchos cometidos con respecto a la nave espacial en sí, ¿no? Después tenía que trabajar en el laboratorio, pero no tenía que, digamos, llevar el volante. Y en la segunda, pues sí, trabajaba allí de copiloto de la nave espacial y tenía muchas responsabilidades y por lo tanto, pues para mí fue, digamos, una experiencia superior la segunda vez. Y luego, por supuesto, es ir a un sitio, es diferente. Cuando íbamos dentro del transbordador espacial, íbamos dentro, en el laboratorio estaba dentro, nos movíamos dentro, bajábamos y al final volvíamos a salir por la misma puerta que habíamos entrado. Y eso es diferente. La segunda vez, pues es un vuelo muy parecido a los que se están haciendo ahora. Tú vas en tu nave pequeña, enganchas, acoplas a la estación espacial, cambias de lugar, cambias de ambiente, es otra cosa. Vas a un sitio donde hay otra gente y eso, por supuesto, es un viaje mucho más lleno. Vale, muchas gracias.
Hola Pedro, me llamo Lorena y mi pregunta es ¿qué tipos de experimentos has realizado en el espacio y si podrías explicar algo sobre lo que has averiguado? Por ejemplo, acerca de los efectos que tiene estar en el espacio para el cuerpo humano. Sí, bueno, tenemos experimentos en varias áreas. Estoy pensando que serían 4 áreas, ¿no? Una serían experimentos realizados con fluidos, líquidos, etcétera. Que eso, pues, por ejemplo, yo tenía un experimento que tienes que hacer una bola de un líquido, dejarla flotando en el espacio y acercarle diversas pues, elementos, por ejemplo, un calentador y después medir cómo se medía, cómo se movía el líquido ahí. Eso no se puede hacer en tierra, claro, con el líquido flotando allí. Siempre está dentro de un vaso y, claro, el vaso cambia completamente cómo funciona. Entonces, con líquidos y fluidos hay un área. Otra área es con materiales fundidos. Pues llevamos, por ejemplo, pues barras de metal que introducimos en un horno, las calentamos y al estar en ingravidez, pues cuando se vuelven a enfriar despacito, forman unos cristales y unas estructuras completamente distintas a las que formarían en un laboratorio de tierra. Y de ahí pues sacas más precisión en la física, ¿no? de cómo funciona la solidificación de los materiales. Y formas materiales que en tierra no podrías y los puedes luego estudiar en un laboratorio de tierra. Y luego hay otras 2 áreas. Una sería el área básica de la biología. Por ejemplo, pues llevamos unas moscas de estas pequeñitas de la fruta. Bueno, allí tenían su comida y su aire y todo. Entonces, se estudia cómo, estando en ingravidez, pues de sus genes, pues unos utilizan más que otros y de ahí se sabe qué genes son los que dentro de la mosca reaccionan a la gravedad y no. Y de ahí pues se va estudiando más, se va sabiendo más dentro del genoma, ¿no? del número de genes que tiene un ser vivo, pues para qué sirve cada uno. Y luego pues la cuarta área es la fisiología humana, es decir, cosas que uno experimentos que puede hacer con las personas en total y ver cómo reaccionan. Y de ahí, pues a ver, algo concreto. Pues, por ejemplo, teníamos un experimento en el cual pues medíamos la tensión, el funcionamiento del corazón, etcétera, un poco a largo plazo, durante un largo tiempo, porque, claro, el corazón, la evolución, lo que ha producido es una bomba que tira de la sangre de los pies y la sube hasta la cabeza, ¿no? Y allí arriba es otra cosa. Entonces el corazón se hace vago, digamos que le cuesta todo tan poco que cambia un poco de punto de equilibrio y con ese otro punto de equilibrio diferente, pues se conoce mucho más del funcionamiento del sistema circulatorio. Muchas gracias. Hola, soy Jara y mi pregunta es que después de un tiempo en gravedad cero, ¿cómo es volver a estar bajo el peso de la gravedad terrestre? Que si cuesta mucho acostumbrarse. Pues cuesta bastante. Las personas suelen decir que tardan casi tanto como el tiempo que estuvieron arriba, tardan realmente en encontrarse otra vez cómodas con la gravedad, ¿no? O sea que los que han estado 6 meses dicen que tardan medio año en verdaderamente encontrarse, que ya no tienen reacciones raras, ¿no? La sensación inmediata del primer día, digamos, es que todo te pesa muchísimo, porque ya no estás acostumbrado a hacer mucha fuerza con los músculos para cambiar de sitio las cosas, ¿no? Estás acostumbrado a hacer muy poca fuerza, porque las cosas cambian de sitio con pequeños, mínimos empujones. Y en concreto pesa mucho la cabeza, pesa mucho los brazos, pesa mucho las piernas, todo esto realmente sorprende muchísimo cuando llegas abajo. Y la siguiente, digamos, el otro efecto que es inmediato, que ocurre en el momento de aterrizar, es que funciona de manera diferente el sistema del equilibrio. No funciona, de hecho, bien. Entonces, si cierras los ojos, es prácticamente imposible mantenerte de pie y te puedes caer. Es famoso que cuando aterrizan los astronautas y tienen niños pequeños, pues no se les da, porque se les pueden caer, ¿no? Y todo eso se va uno adaptando otra vez, poco a poco,
tardas más en poder montar una bicicleta, tardas mucho más en volver a poder patinar sobre hielo y cosas así, pero bueno, al cabo de un tiempo se recupera. Gracias. Hola, me llamo Sandra. Todo vuelo espacial tiene sus riesgos. Ha habido muchos vuelos que salieron mal. Aprovechando tu experiencia, tengo varias preguntas sobre este asunto. En el momento del despegue, ¿pensaste que podría haber algún fallo mecánico? ¿Te sentiste aliviado al pisar tierra de nuevo? ¿Qué consideras peor, el despegue, la estancia en el espacio o el aterrizaje? Pues sí, es cierto que hay el porcentaje de seguridad o digamos la seguridad en total de un vuelo espacial no es lo mismo que la que tenemos en un vuelo normal de avión, ¿no? Está claro. En el despegue pensé que pudiera haber un fallo, por supuesto que lo pensé y todos lo pensamos porque tenemos una lista de los posibles fallos y qué es lo que tenemos que hacer en caso de que cualquiera de ellos ocurra. Es decir, no estamos, digamos, no vamos al albur, eso está claro. Existen algunos fallos que pudieran ser mucho más catastróficos que otros y sobre todo existe una categoría de fallos ante la cual tú no puedes hacer nada. Bueno, pues en eso lo piensas. En eso pues te fías de la tecnología, de que el cohete lo hayan construido bien y luego, por supuesto, estando dentro de una nave espacial hay unos ciertos sistemas de emergencia que ellos se ocupan solos de los casos catastróficos. Entonces, bueno, pues no piensas en esos problemas, sino que piensas en los problemas, que son muchos, que pudieron ocurrir y que tú has aprendido cómo resolver. Esos son los problemas que piensas. Los otros, pues, mejor no. Me habías hecho 3 preguntas. La tercera sí que me acuerdo que era si durante el despegue o durante el aterrizaje, digamos, hay más o menor sensación de inseguridad o inseguridad realmente. Es un poco lo mismo, casi lo mismo. Porque uno lo mide esto por la cantidad de energía. Entonces, la cantidad de energía que estás poniendo en práctica, o sea, que estás liberando, pues eso más o menos da una idea de cuánto puede ser la seguridad. Y más o menos es la misma energía de aterrizar a despegar, ¿no? En total. Ha habido accidentes tanto en despegues como en aterrizajes y bueno, pues en principio es más o menos parecido. Y luego había una tercera pregunta que me has hecho en el medio, que es un poco como de chiste, que siempre se le olvida uno del medio. ¿Te sentiste aliviado al pisar tierra de nuevo? Ah, bueno, pues no tuve la sensación, claro, eso puede ocurrir, ¿eh? Es decir, si hay un fallo, por ejemplo, en aterrizaje, yo sé gente que se ha sentido muy aliviada de pisar tierra después, porque ha habido un fallo durante la fase de aterrizaje y entonces han tenido que utilizar modos de emergencia que a lo mejor hacen daño, que marean y cuando llegas abajo dices, pues menos mal que todo al final ha salido bien. Entonces, eso sí que ha ocurrido. A mí no me ha ocurrido porque mi aterrizaje pues, fue normal, pero si pasa cualquier fallo, no me extraña nada que la gente tenga sensación de alivio al pisar tierra. Y últimamente he oído a un compañero decir una cosa muy interesante y es que en el momento en que abrieron la cápsula y se dieron cuenta que entraba aire nuevo y que estaban, digamos, otra vez a ras de tierra, ¿no? Y todo parado, se encontró en casa. Cosa que, claro, y él se sorprendió mucho, porque dice, ¿cómo voy a estar en casa? Estoy en la maldita estepa de Kazajstán y yo soy de Wyoming. Pero un poco piensas como que tu casa es la tierra ya. Bueno, pues gracias. Hola Pedro, yo me llamo Randy y mi pregunta es que, ¿qué crees que sintió tu familia cuando hiciste tus viajes al espacio? Bueno, cada uno en su papel, es decir, mi madre pues lo que sentía era miedo de que me pasara algo, como es lógico. Lo mismo que si os vais cualquiera de vosotros a escalar una montaña, aunque tenga 4 metros, las madres tienen que tener miedo de que pase algo. En mi caso más justificado, claro. Y luego, pues, el resto de la familia, pues, muchas cosas juntas, porque no solo es que yo me vaya
un viaje de trabajo de 10 días y vuelvas, sino que, bueno, obviamente hay una probabilidad de que te pase algo. Pero por otro lado hay muchas otras cosas, como por ejemplo que va el que ahora es rey, que era príncipe entonces, pues fue a ver el lanzamiento, con lo cual mi familia tenía que estar con el príncipe. Es decir, hay una serie de otros elementos, mogollón de periodistas también intentando hacerles fotos, ¿no? Todos esos elementos influyen también en la familia y ellos no tienen la parte buena que es volar al espacio, sino que se tienen que chupar solo la parte mala. Entonces, todo eso, bueno, la verdad es que hay que agradecérselo mucho. Gracias. Hola, soy Anaí. Si te volvieran a elegir para ir al espacio, ¿dónde te gustaría ir? ¿Y qué misión querrías hacer? Bueno, si me volvieran a elegir, que todavía en los próximos unos pocos años todavía podría pasar. Todavía podría suceder, pues es que tampoco hay muchos sitios donde ir. Solo tenemos naves que van a la Estación Espacial Internacional. Más no hay. Entonces, si yo tuviese ahora 20 años o los años que tenéis vosotros, que serán pues cerca de eso, no sé, 15, 16, lo que sea, pues entonces sí que pensaría que sí que me gustaría que verdaderamente ocurriera, que la gente volviera a ir a la Luna y viajáramos a Marte, y sí que me gustaría participar en eso. Pero ya, digamos que me parece que no me va a dar tiempo. O sea, desde el punto de vista realista no puede ser. Si fuese posible, si tuviese la edad que tenéis vosotros, sí que me gustaría participar en la siguiente etapa, ¿no? Sea la Luna o sea Marte. Vale, gracias. Hola, soy Nerea. ¿Qué materiales se emplean actualmente para hacer los trajes espaciales? ¿Son muy diferentes a los que se usaban durante la Guerra Fría? No muy diferentes y tampoco... Es decir, los desarrollos tecnológicos fuertes, potentes, donde a la gente se la dejaba pensar y utilizar cualquier tipo de material y había dinero para hacer ensayos con todo y tal, sí que en principio sí que ocurrieron durante la Guerra Fría. Los trajes que llevaron los astronautas americanos a la Luna, bueno, pues evolucionaron en los trajes actuales de salir afuera de la estación espacial. Se dieron cuenta de que, bueno, que no hacía falta que la mochila de atrás se pudiera quitar, se queda pegada y por lo tanto pues se ahorra ahí cantidad de material para, pues no hay dos paredes, sino que ya está todo junto, ¿no? Pero eso digamos que es la evolución que se hizo. Los trajes utilizan más o menos los mismos materiales, ¿no? Utilizan simplemente algo más refinado, digamos, pues los motores eléctricos, son comprados nuevos, tecnologías más modernas, etcétera. Pero al fin y al cabo es lo mismo, una parte de goma que tiene que sujetar el aire y tiene que hacer de globo para que dentro haya una presión y afuera no haya ninguna. Y para sujetar eso hay unas fibras exteriores que lo aguantan con fuerza, con unos tensores que aguantan el globo, digamos, con unos tensores para que no se hinche y se hinche y se hinche, sino que tenga una forma concreta. Y luego hay unas capas térmicas para que evitar que el hecho de estar en el vacío, pues o bien te enfríes mucho o bien te calientes mucho si te pega el sol. Pues hay una serie de capas que ayudan a aumentar, a guardar el calor. Y luego hay otras 2 o 3 capas también que protegen al menos un poquito de impactos de micrometeoritos. Y todo eso aproximadamente es el mismo tipo de tecnología que llevaban los compañeros que estaban en la Luna. Gracias. Hola, yo soy Sandra. ¿Cómo se alimentan actualmente los astronautas en el espacio? Pues desde hace ya muchos años, pues hay unas tecnologías bastante
estables. Es decir, al principio pues no se sabía mucho si se podría siquiera tragar, ¿no? Esas cosas que explica John Glenn y que me imagino que en su momento pues explicó Gagarin también, pues no se sabía si se podría tragar, si habría algún tipo de problema por estar flotando por el espacio, ¿no? Y entonces pues hacían como unas pastillas, unas cosas, pero eso fue los primeros 5 años a lo mejor, o menos. Ahora mismo pues las tecnologías muy estables, es decir, hay una comida, lo más importante de todo, eh, como no estás seguro de que todo funcione y tampoco vas a poder volver enseguida a irte a Carrefour, pues entonces toda la comida que llevamos tiene que aguantar sin nevera durante mucho tiempo. Digamos que es en lo que se basa todo. Entonces tenemos latas y entonces en una lata, pues ya sabéis, aguanta 2 años perfectamente y entonces en la lata pues hay una comida normal. Sobre todo las ratas son las que se fabrican en Rusia, pues hay pues de todo, estofado, salmón, lo que uno más o menos 4 cosas, o 20 o 25 diferentes cosas dentro de la lata puede haber. O sea, latas de 20 o 25 de diferentes clases. Y luego hay la otra comida, es deshidratada, es decir, pues ahora ya lo hay en los supermercados, por ejemplo, sopas japonesas de esas que coges el bote y realmente dentro parece que no haya nada. Y cuando le echas aire, cuando le echas el agua caliente, ¡pum!, se hincha y sale una sopa, ¿no? Pues ese mismo tipo de tecnología, pero con cualquier otra cosa. Pues yo qué sé, un desayuno de huevos revueltos, unas gambas al ajillo, pues la gente lo cocina en un sitio, en una cocina, y después utiliza esas máquinas de tecnología de eliminar la humedad y se convierte en un paquete de plástico súper sólido, durísimo. Y a ese, si tiene un tubito, le añades agua caliente y se vuelve a reconstituir al cabo de unos 5 o 10 minutos, más o menos la comida. La textura no es lo mismo, pero aguanta muchísimo tiempo, como lo he dicho. Vale, gracias. Hola, mi nombre es David y mi pregunta es, ¿cuáles crees que son los mayores avances que se han producido en los últimos 20 años en viajes espaciales? 20 años, a ver, contamos hacia atrás. Pues la verdad es que los avances más grandes han sido de detalle, es decir, de conseguir que las cosas que eran experimentales ya se hagan más regulares, que tengamos confianza en los sistemas. Lo que hemos conseguido es un sistema en el cual podemos fiarnos mucho más que hace 20 años de las cosas. Avances grandes, digamos, de que hace 20 años no podíamos hacer cierta cosa y ahora sí, hay pocos de eso. Hemos hecho, digamos, una expansión muy gorda en la parte de lo que hemos hablado de la carrera espacial, pero claro, lo que se consiguió durante esa explosión era un poco artesanal, ¿no? Es decir, un poco todo cogido por los pelos. Y ahora lo que hemos hecho ha sido pues estandarizarlo, hacerlo mucho más fiable y hacerlo regular y hacerlo operacional. Ahora nos toca hacer otra explosión hacia otro sitio más lejos. Vale, gracias. Hola, soy Bea. ¿Crees que algún día el ser humano podrá llegar a otro planeta? ¿Y piensas que en el futuro se podrá viajar a otros sistemas solares y otras galaxias? Bueno, a otros planetas espero que sí, que además incluso lo veáis vosotros, es decir, que volver a poner gente en la Luna yo creo que sí que lo veré hasta yo incluso y posiblemente consigamos, a lo mejor con otra carrera espacial o con otra impulso de ese estilo de competencia, de alguna manera seguramente se conseguirá también que alguien ponga astronautas en Marte. Yo creo que todo eso sí que va a ocurrir de verdad. A otros sistemas solares la distancia es muy grande, es decir, que ya tendría que ser otro salto cualitativo gigantesco que puede necesitar varias generaciones más. Y no lo sé, eso puede ser que incluso no lo consigamos nunca. Vale, muchas gracias. Bueno, me llamo Paola y mi pregunta es, aquí en España has trabajado unos años para la empresa que ha enviado al espacio el primer satélite nacional de observación. ¿Cómo crees que se observa la investigación científica aeroespacial en España?
Bueno, pues sí, es cierto que la investigación en general pues no se le da mucha importancia en la sociedad española. Yo espero que la cosa esté cambiando, que vosotros ya seáis la generación que entienda que eso es lo que verdaderamente sirve para poder darle el mejor futuro a las generaciones futuras, ¿no? El investigar, el tener desarrollos de tecnología para poder luego vender, etcétera. Todas estas cosas son muy útiles desde el punto de vista económico. Y en España, pues en general y en casi todo, pues ha habido, digamos, el déficit es pensar siempre más a corto plazo que a largo plazo. Y yo espero que eso esté cambiando y que dentro de poco, pues esté metido más en la cabeza de todo el mundo que viven en todas partes del país, que solo con eso podemos verdaderamente garantizar el futuro, que ya hemos visto cómo ha ido lo de garantizar el futuro de nuestros hijos construyendo muchas casas, ya hemos visto pues otras épocas en las cuales tratábamos de garantizar el futuro pues poniendo muchos cultivos de naranjas o de olivos, que eso está muy bien, pero en el mundo hay que tener otra cosa. Y esa cosa tiene que estar aquí. Y esa cosa la tenéis que tener vosotros. Las ideas, los desarrollos de tecnología, el hacer las cosas de forma diferente, más eficiente, crear productos que a la gente le gusten y que a nadie se le habían ocurrido. Y todo eso tiene que tener mucha más prioridad. Vale, muchas gracias. Hola, yo soy Claudia y me gustaría saber qué experiencia destacarías de toda tu carrera profesional. Acaba de salir el sol aquí. ¿Cuántos quedáis? Porque yo tenía que ir a una reunión ahora. Nos queda ella y otra pregunta más, si te parece. Vale, muy bien. Dime, perdona, que es que me estaba pegando el sol y no podía ni escuchar. Que me gustaría saber qué experiencia destacarías de toda tu carrera profesional. Ah, pues muchas, yo qué sé, como ha sido tanto tiempo y soy tan viejo ya, pero a ver, yo en concreto, pues qué podría decir, que cada uno tiene que dedicarse a lo que más le guste y le inspire y le llame, porque de esa manera será mucho más eficiente y conseguirá muchos más éxitos y será mucho más feliz. Y luego, pues, si te llama algo y tienes dentro de ese área, ¿no?, de conocimiento, pues suerte y estás en... La suerte es algo que vas construyendo a lo largo de la vida. Y no existe realmente la suerte aleatoria, es decir, que la suerte es la consecuencia de que hayas ido dejando puertas por donde te puede entrar suerte, ¿no? Y eso es realmente lo que hay que hacer, irse preparando cada uno en lo que más le guste y en algún momento ocurre la suerte, ¿no? Y yo creo que esa es la conclusión. La conclusión es que hay que dedicarse mucho a lo que a uno le guste, porque de esa manera seguramente tendrá las oportunidades. Gracias. Hola, me llamo Alba y mi pregunta es, ¿qué dirías tú a unos estudiantes como nosotros para animarnos a ser astronautas? ¿Se necesitan notas muy altas? Bueno, desde luego se necesita, ahora mismo estamos pidiendo gente que haya hecho una carrera universitaria. Bueno, para ir a la universidad uno tiene que tener tiene que haber demostrado que en la universidad va a trabajar eficientemente y no está haciendo perder el dinero a los padres y al gobierno. Entonces, al menos un nivel como para ir a la universidad, desde luego hay que tener. No es tanto el hecho de demostrar que tienes notas altas, sino que esperemos que lo de las notas, pues en algo reflejen el entusiasmo de la gente por el saber, ¿no? Que, si no, pues entonces vamos mal con cómo hacemos las notas. Entonces lo que sí que se necesita son gente que tenga muchas ganas de aprender. Eso está claro.
y muchas ganas de aprender de las cosas en las cuales va a trabajar, normalmente entierran sus cosas, y luego si te digo te has dejado todas esas puertas y por ahí, por una de ellas te ha entrado la suerte, pues, pues dentro de la profesión de astronauta tendrás que aprender muchísimas otras cosas más, y más vale, digamos, haber empezado bien ya. Si te gusta aprender y te gusta saber y te parece que saber mola y es divertido, entonces ahí es donde lo tienes casi todo ganado. Muchas gracias. Bueno, Pedro, en principio han pasado ya por aquí creo que unos 20 y 20 y pico, 30 alumnos. Bueno, pues otra vez manifestarte nuestro agradecimiento. Esto para el Instituto Avalón pues va a ser una experiencia inolvidable, y darte muchísimas gracias, y este aplauso para ti, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. No te quitamos más tiempo. Gracias. Adiós, muchísimas gracias a todos. Que salgan muchos ingenieros de ahí. Vale. Gracias.